Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que a todas las organizaciones el tema de la pandemia y la coyuntura que estamos viviendo ha hecho que cambiemos el estilo con el que venimos trabajando. Este cambio de mentalidad hace de que replanteemos muchas de las cosas que ya veníamos haciendo y podamos comenzar a cuestionarlas. En este cambio, en esta transición, no debemos olvidar que hay muchas personas involucradas. No solamente son los líderes, sino también cada uno de los colaboradores. Y ahí es donde debemos centrarnos mucho en cómo cuidamos al colaborador, al trabajador, desde los diferentes aspectos. Y en esta transición que hemos venido pasando justamente por la coyuntura, ha llevado a que algunos procesos que podíamos o no tener ya formalizados, los hayamos dejado en reposo, en stand-by, justamente porque nos estábamos centrando más en temas de salud, en temas de el cómo cuidar al colaborador desde este aspecto. Pero creo que ya llega el momento en que debemos ver cómo vamos a gestionar el talento en esta coyuntura. Y para eso hay que replantear y entender la nueva realidad que estamos viviendo, que es probablemente en muchos sectores el tema del home office. Bien, y hay que buscar la manera de que no perder el contacto con los colaboradores, establecer cuáles van a ser estas políticas o estas maneras de vivir esta nueva manera de relacionarnos en el trabajo. Los líderes tienen que también comenzar a desarrollar otros skills que les permita mantener esta confianza, porque el home office antes de la pandemia se basaba justamente en esta confianza que podemos tener en el colaborador, en el tema de delegar, en que vamos a poder medir en base a objetivos. Los resultados son los que deben hablar y que finalmente eso te permita llevar al que el colaborador pueda gestionar su propio tiempo. Entonces, una de las cosas muy importantes es, primero, que haya un acompañamiento en la transición. No todas las personas estaban listas para poder hacer un home office o para hacer el trabajo desde casa. No estaban listas porque para poder hacer esto uno mismo se tiene que automotivar, a organizar sus propios tiempos. Y lo que llevó la pandemia finalmente es que la transición se tuvo que hacer de un momento a otro. A todos, fue un domingo y el día lunes ya todos estábamos haciendo el home office, y esta transición hizo que también los líderes no supieran de un primer momento cómo acompañar a sus colaboradores, porque todo cambiaba minuto a minuto y había mucha incertidumbre. Y algo que siempre me gusta recalcar es que cuando se pasa un cambio, debemos considerar que no solo lo vive los colaboradores, el cambio lo vive también el líder. El líder también es una persona que tiene que gestionar a su equipo, pero también gestionar sus propias emociones. Y en un contexto de tanta incertidumbre, son muchas aristas que pudieron hacer que al inicio no hubiera un acompañamiento como se hubiera esperado en esta transición, ¿no? Ya cuando hablamos de un tema de home office, tenemos que ver cuáles son las políticas que vamos a llevar a cabo, cuáles van a ser los procedimientos, esto muy alineado justamente con la ley y los nuevos protocolos que van saliendo, que Edilberto nos va a explorar bastante este tema, y nosotros desde el área de recursos humanos, acompañando a los líderes, ver cómo vamos a hacer para que se puedan medir resultados. Hay que establecer cuáles van a ser los objetivos. Es muy importante una comunicación en donde justamente tanto el líder, que es el que lidera cada uno de los equipos, pueda acompañar y tener reuniones con cada uno, no solamente a nivel grupal, sino con cada una de las personas de su equipo, para poder explicarle en detalle cuáles serán estos objetivos con los cuales nosotros te vamos a medir, crear este lazo de confianza que permita hacer el tema de un home office, no, que sea efectivo y tanto un ganar-ganar, tanto para el colaborador como para la organización. El líder es finalmente el que tiene que coordinar a los equipos, tiene que desarrollar el tema de la escucha activa, y esto
significa que justamente se generen estos espacios que pueden ser virtuales y no por eso perder la efectividad. Hablaba el otro día justamente con un equipo la importancia de hacer preguntas totalmente transparentes y que muestran este lado humano en donde podamos justamente empatizar con los colaboradores, ¿no? El saber cómo están realmente. A veces uno hace esta pregunta, hola, ¿cómo estás? Y es porque lo cotidiano. En esta coyuntura creo realmente que esa frase ha tomado muchísima más importancia porque nos está hablando justamente de que tengo que preocuparme por el colaborador y que realmente me interesa saber cómo está en diferentes ámbitos. El entender cuál es la realidad que está pasando es distinto a hacer un home office, una persona que solamente se dedica de repente a trabajar porque es su realidad, y hay otros que tengan hijos pequeños, hijos más grandes. Entonces, que el líder realmente esté cerca de cada uno de sus equipos y de cada persona, eh, finalmente es lo que va a gestionar este vínculo de confianza que va a hacer que las personas se sigan comprometiendo, porque eso sí ha demostrado los primeros estudios, que hay mucho más compromiso de parte de los colaboradores cuando sienten que de parte de su organización hay un cuidado por ellos, ¿no? Esto acompañado del líder también de una delegación efectiva en donde se basa bastante en el tema de confianza. Si nosotros no confiamos entre nosotros mismos, probablemente los proyectos que queramos plantear no se desarrollen de la manera que nosotros nos hubiéramos esperado. Y hay que estar muy atentos a las capacitaciones que requiere el equipo. Sé probablemente que a nivel de presupuesto no todos puedan tener la misma posibilidad de capacitar como teníamos anteriormente, pero eso no quita que nosotros podamos tener otras herramientas para seguir capacitando. En nuestros propios equipos tenemos personas que son expertas en algún tema y podemos aprovechar esta coyuntura también para que este experto que está dentro del propio equipo pueda brindar y transmitir sus conocimientos. Hablamos que podemos generar comunidades de aprendizaje. Justamente es que entre todos nosotros que manejamos un tema podamos crear un espacio en la agenda en donde compartamos buenas prácticas o explicar algún punto. Esa capacitación constante no la deberíamos perder por la coyuntura. Más bien debemos buscar nuevas maneras de hacer las cosas con los nuevos presupuestos que probablemente tengamos asignados. Entonces, en este tema del cambio, que ya un poco les habíamos comentado, hay que centrarnos en las personas. Son las personas que si nosotros solamente cambiamos protocolos o procedimientos y no nos centramos en entender qué es lo que está motivando a la persona y cuáles son sus miedos, probablemente esta transición y este poder gestionar el cambio no nos permita que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. ¿Cómo hacemos esto? En estas conversaciones que les comento de a uno, en donde podemos entender a la otra persona qué está pasando con su realidad y qué es lo que probablemente esté permitiendo o no permitiendo que la persona siga siendo productiva, siga desarrollando sus funciones. Hay que entender que, y eso se les decía al inicio, no solo el colaborador pasa por el cambio, sino también el líder. Y creo que es momento de que en todos, en las empresas, comencemos a empatizar, a ponernos en el lugar de la otra persona para entender que no para todos va a ser fácil adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que debemos trabajar. ¿No? Cada persona va a pasar por una transición. Primero el tema de voy a comprender este nuevo cambio, cómo la organización está trabajando o no para, para cuidarme. Eso es muy importante. La percepción es realidad. Entonces, los colaboradores justamente necesitan comprender eh, cuánto cuidado puede tener la empresa, ¿no? Hay esta voluntad o no de poder incorporarlo. Para eso está el líder, el jefe, el que lo va a acompañar para entender
cuáles son las importancias de estos nuevos procedimientos, de cómo va a ser la medición. Hay un tiempo para internalizar el cambio, no a todos nos gusta el cambio, hay personas que se demoran mucho más que otras para poderlo entender. Y esto, de luego, cuando ya vamos tomando bastante más, vamos a incorporando el cambio, las nuevas políticas, va a ser mucho más fácil que en nuestra rutina del día a día lo podamos lograr. Pero como vamos viendo, si nosotros solamente establecemos procedimientos y no los comunicamos y no estamos cerca de los colaboradores, el cambio no lo vamos a poder gestionar. Y si ustedes son líderes de algún equipo, también consideren que ustedes mismos también están pasando por un cambio. No, también están tratando de implementar e incorporar nuevas maneras de trabajar, el tener reuniones periódicas con el equipo, antes de repente era cada mes, cada 15 días, hoy debemos estar mucho más cerca de ellos. ¿Cómo logramos estar cerca de ellos? Estableciendo estas reuniones, como les digo, por semanas, en donde no solamente nos reunamos con el equipo, sino con cada uno de los miembros de manera individual. Es muy importante esos espacios, no solamente a nivel grupal. Entonces, ¿cómo podemos motivar? Finalmente es que el colaborador esté en el puesto correcto. Muchas veces va a ocurrir que las personas están o sobrecalificadas o no tienen las habilidades o las competencias requeridas. Entonces vamos a llevarlos a un nivel de frustración y que finalmente para la organización va a también ser una manera de pérdida, porque la persona no va a tener las competencias necesarias. Como líderes, como empresa, necesitamos gestionar que cada uno de ellos cuenten hoy por hoy con las herramientas que les permita tener la manera de poder desarrollar sus funciones desde casa, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, algunas plataformas como las que estamos utilizando en este momento, que nos permita tener la manera de trabajar de manera mucho más colaborativa. Colaborativa no solamente en el equipo, colaborativa entre el líder y el equipo, entre áreas. Estamos hablando de que tenemos que tener funciones y retos claros. Hoy, ¿cuáles son mis funciones? Puedo ver variado el rol que yo haya asumido en mi equipo justamente por la coyuntura. No olvidemos que a pesar de todo esto que está ocurriendo, podamos reconocer los logros de nuestros colaboradores. El reconocimiento verbal, el reconocimiento dentro del mismo equipo, eso es algo muy valorado, mucho más. No solamente hay algunas empresas o también algunos colaboradores que me han comentado, percibo que creen que soy una máquina, que estoy trabajando 24/7. Entonces, comenzar a tener esta flexibilidad en los tiempos, este respeto por las personas y esto que venga acompañado por el reconocimiento. Todas las personas, todos los días podemos lograr cosas y estamos sí esperando que haya un reconocimiento verbal. Acá estamos yendo mucho más allá de lo económico. Lo económico motiva, sí, y es importante, pero esa motivación que es extrínseca dura muy poco. Más bien, estos reconocimientos y sentir que somos valorados dentro de la organización comprometen a largo plazo a los colaboradores con la empresa. Hablábamos al inicio que el home office es un tema de confianza y es justamente que el líder pueda soltar y dar autonomía a las personas con las que trabaja. Y esto lleva en algún momento a las oportunidades de crecimiento. Hoy probablemente no tengamos la posibilidad de gestionar una línea de carrera, pero sí podemos ir preparando a las personas para que cuando ya las empresas estén mucho más estables, les podamos ampliar y brindarles una línea y una oportunidad de crecer profesionalmente. Y crecer no solamente es subir el nivel jerárquico, crecer es también asumir nuevos roles. A esto se le llaman arcos de carrera, en donde puedo yo estar hoy en un área como analista y paso a otra área justamente con el mismo puesto, pero haber diferentes aristas de un producto o de un servicio. Y eso hace que la persona se vaya formando y finalmente sientan que están creciendo en la organización.
Y muy importante es que a veces las empresas no tenemos ordenados nuestros propios procedimientos y eso hace que al momento de tomar decisiones en relación a los colaboradores se tomen de manera mucho más subjetiva. Esta transición que estamos viviendo puede permitir que existan áreas en donde de repente el trabajo no se esté pudiendo dar porque las circunstancias no lo permiten, pero tengamos este espacio en donde podamos establecer cuáles son las nuevas políticas con las que vamos a trabajar. Y esto es muy alineado a lo que es la gestión por competencias, que permite que las decisiones que se tomen en tanto en atracción del talento, el tema de la gestión por competencia, de la gestión de evaluación de desempeño, sea de una manera totalmente objetiva. Y para eso hay que basarnos en que tengamos un diccionario que está de competencias, que está muy orientado a lo que son los valores, la cultura organizacional, al propósito que tenga la empresa, ¿no? Diseñar bien los perfiles de puesto. Y esto va alineado justamente a cómo vamos a reclutar y a seleccionar a las personas. Y no hay que olvidar la evaluación de desempeño. Hoy probablemente las organizaciones no lo estén haciendo y la evaluación de desempeño no es una nota anual. Una evaluación de desempeño es acompañar al colaborador en todo momento e ir viendo cómo está evolucionando en el tiempo. Y esto va acompañado con esto que les decía de las reuniones de manera individual, en donde justamente se pueda ir monitoreando cómo está el colaborador, tanto a nivel personal y profesional, y cómo está logrando cumplir con los objetivos que se han planteado. ¿No? Bueno, y eso justamente con el plan de sucesión y las compensaciones que probablemente en esta instancia en la que nos encontramos con la economía no sea en el momento en que lo podamos tocar como tal, o sea, es decir, realmente hacer el plan de sucesión de varias personas, pero sí las podemos ir preparando para lo que viene más adelante. Son maneras de poder cuidar al colaborador, porque si yo logro que estos puntos estén establecidos, estoy asegurando que uno, la persona esté haciendo las funciones para las cuales le contraté. Dos, si en algún momento tengo que hacer un proceso de reclutamiento y selección, tengo claro cuáles son los requisitos y las competencias que debe tener la persona. Por lo tanto, la persona que vaya a ingresar a la organización va a cumplir y va a cumplir con las expectativas que tenemos. Si hacemos una evaluación de desempeño que está alineado con los puntos anteriores, estoy garantizando que haya sinergia al momento tanto de la persona ingresó a mi organización con lo que yo le voy a evaluar meses posteriores. Bueno, y el plan de sucesión y compensaciones, como les comentaba, en que paguemos de manera justa, relacionado también al tema del perfil de puesto, donde están las funciones. Yo te pago justamente por lo que tú estás haciendo. Y si no tenemos esta claridad, entonces desmotivo al colaborador porque le estoy pidiendo que haga algo que no le corresponde como tal y también no tengo claridad sobre los objetivos y las expectativas que tenga esta persona para desarrollarse dentro de la empresa. Y hablando esto del tema de compensaciones, viene el tipo de salario emocional, que es justamente por lo cual las personas deciden o no quedarse en una organización, ¿no? Que me permita horarios flexibles. Hoy, ¿cómo lo podemos manejar? Hay empresas en que han establecido que, por ejemplo, entre 1 y 3 de la tarde o 2 y 3 de la tarde no se agendan reuniones, justamente porque se entiende que las personas están trabajando desde casa y que hay un tema de actividades eh, eh, de hogar, ¿no? Domésticas. Entonces, es importante que en los equipos se puedan autogestionar y determinar en qué horarios probablemente sea mejor tener las reuniones, entendiendo justamente la realidad de cada uno de los colaboradores. Nadie está pasando, estamos todos pasando por lo mismo, pero cada uno con diferentes recursos y con diferentes realidades. El teletrabajo, como ya lo hemos venido conversando, las oportunidades de crecimiento, los días libres, entender que hay momentos en que se necesita desconectar a la persona, no se puede trabajar un 24/7, pero sí podemos mejorar cómo utilizamos ese tiempo para justamente nos midan por objetivos y las personas puedan mantener el nivel de productividad.
en desarrollo y capacitación. Si hoy no tengo la posibilidad como empresa que mis colaboradores sigan recibiendo el mismo tipo de capacitación, entonces puedo buscar otras maneras de poderlo hacer. Como les comentaba, este caso de permitirle a otras personas que enseñen lo que ya saben, ¿no? Gestionar bastante el conocimiento que se tiene en la empresa y el conocimiento transferirlo, ¿no? Y el feedback, que es importante porque clarifica los objetivos. El feedback no tiene un costo, no tiene un presupuesto, pero tiene un valor tanto para el colaborador como para la empresa, porque si el colaborador tiene claro cuáles son los objetivos, sabe hacia dónde está yendo la empresa, podemos comunicar constantemente, va a ayudarnos a detectar, de repente tenemos un muy buen colaborador que por la coyuntura no puede hacer hoy las funciones para las que fue contratado, pero en estos feedback podemos ir conociendo otras habilidades y otras competencias que permitirían que este colaborador lo podamos asignar a otras funciones. Esto obviamente alineado con un cambio de nombre del puesto y que está con los perfiles que la organización debería manejar para que haya una transición correcta. Nos permite tomar decisiones, permite que haya un buen clima laboral, permite una cercanía entre el líder y el colaborador. Y esa cercanía hace que también el colaborador tenga mucha más confianza para poder transmitir y brindar cuáles son sus percepciones que tiene sobre la organización. Recordemos, hay que cuidar a los colaboradores y el cuidado va desde el tema físico, es que es muy importante en esta coyuntura, pero también hay cosas que no debemos perder en esta transición que estamos viviendo, ¿no? Es importante que las personas las podamos ubicar tanto según sus habilidades y las dificultades que ellos pueden asumir, ¿no? Si yo pongo un colaborador en una posición donde tiene muy buenas habilidades, pero la dificultad del reto que tiene que asumir es muy bajo, finalmente va a haber un aburrimiento de parte del colaborador. Y lo contrario, si el colaborador hoy, porque todavía no ha recibido la capacitación o no tiene mucha experiencia, lo ponemos en una situación en donde el reto es muy grande y es muy difícil de superar, probablemente generemos frustración en el colaborador. Lo que nosotros debemos encontrar es donde justamente haya un buen match entre la dificultad y las habilidades y competencias. Y esto cómo logramos identificar si el líder está cerca a cada uno de sus colaboradores y puede hacer un monitoreo y un acompañamiento en lo que cada uno de ellos necesita, ¿no? Y esa es una teoría que finalmente no deja de tener vigencia a pesar de la coyuntura. Nosotros debemos saber exactamente dónde están ubicados cada uno de nuestros colaboradores. Y finalmente, al inicio de la coyuntura, probablemente las empresas no comunicábamos de repente de manera muy correcta, porque como todo cambiaba tan rápidamente, era difícil poder estar comunicando. Pero hoy, si nosotros podemos tomarnos el tiempo de generar un flujo de información, de mantener informados a los colaboradores de los cambios que se están dando, de mantenerlos informados de el cuidado que tienen que tener en casa, el cuidado que tienen que tener con sus familiares, vamos a generar bastante fidelidad y compromiso. Cuanta mayor transparencia podamos tener en la comunicación, vamos a tener muchísima más eficiencia, fidelidad de parte de los colaboradores y nosotros también como líderes nos vamos a sentir mucho más a gusto porque estamos creando un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y un cuidado por el colaborador.